Hola, ¿qué tal amigos, amados? Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo, anhelando, orando para que el Señor les dé una bendecida semana a todos ustedes. Como siempre les decimos, es nuestro anhelo, nuestro deseo, que cada uno de estos temas que podemos transmitir, que por lo general siempre los trabajamos en nuestra intimidad, en los momentos que Dios nos permite conectarnos con Él, y Él nos trae una palabra, nos trae alguna revelación, nos lo complementa o nos lo conecta con algo de nuestra propia vida y luego nos trae precisamente el tema. Sabemos que todo esto se vuelve un material de oración para su vida, un material en donde deseamos que usted se conecte con el Señor. No se quede ahí, sino que usted siga indagando, siga introduciéndose en la revelación que el Señor quiere traerles, y por supuesto genere grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy quiero que compartamos un tema que pienso que a lo largo de mi tarea ministerial me ha llamado la atención, ¿sí? Y es que muchas veces uno comparte algún tema o habla algún área con alguna persona, y esa área para algunas personas, o de alguna manera esa enseñanza para alguna persona le es fácil relativamente comprenderla, pero para otras personas esa misma enseñanza o esa misma área le es difícil comprender, atraerla a su vida, ¿sí? A veces, por ejemplo, estamos compartiendo con alguien del equipo, algún miembro de nuestro equipo, y llegamos a una conversación, por decir algo, de algún área, de alguna de las personas que venimos trabajando, y digamos, los dos, el líder y yo, llegamos a la misma conclusión, vemos el mismo problema, lo vemos claro lo que está pasando con esa persona, a la luz de la palabra, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a tratar de hacerle entender eso a esa persona, le es absolutamente difícil. O sea, a veces hemos visto eso, ¿no? Esa combinación en donde tal vez uno lo ve tan claro, pero cuando está tratando a la persona que está viviendo eso, esa persona no lo ve tan claro. Y lo que más me llama la atención es que si lo comparto con algún líder, el líder sí lo está viendo claro, pero esa persona no la está viendo claro. También he visto también a lo largo de esto, que hay para algunas personas ciertas áreas, les es sumamente claro, digamos, los pasos a seguir, lo que tienen que alcanzar, cómo hacerlo. Pero de pronto tratamos otro tema y ese es absolutamente difícil. Es como si estuviéramos entrando en un terreno totalmente desconocido, ¿sí? Y puedo hacer el ejercicio y de pronto eso que es absolutamente desconocido, los pasos, lo que hacer en alguna área, para alguna persona, a otra le es mucho más claro. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa este tipo de, llamémoslos, fenómenos? Si podría uno entender que es a veces como que es del raciocinio, como que es del entendimiento, y que la mayoría de las personas lo pueden ver, pero justo esa persona no lo ve. Esa siempre ha sido o fue mi pregunta. Y gracias a Dios pues pude percibir y entender un principio que es el que quiero compartirles a ustedes, ¿sí? Y que es ese concepto del velo. Siempre hay un velo espiritual, ¿sí? Y hoy deseo que lo podamos entender, que podamos aclararlo, porque también me he dado cuenta que cada uno de nosotros tiene que identificar alguno de esos velos que podemos tener y que no nos están dejando ver más allá, seguramente una bendición que Dios tiene. Por eso lo importante de que hoy podamos entender lo que afecta a un velo que está ahí, reconocerlo y por supuesto quitarlo de nuestras vidas. Así que quiero que compartamos una palabra que está en Génesis 13, del 14 al 16. Voy a leerlas y luego vamos a estudiar a partir de ahí los principios que les quiero dejar hoy en claro acerca del velo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré
tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Note que esta porción comienza cuando, y insiste y lo marca, después de que Lot se apartó de Abraham, ¿sí? Y justo después de que Lot se apartó de Abraham, es que Abraham conoce claramente el propósito de Dios, la bendición que Dios tiene para él. Y es que es muy sencillo, obviamente, comprender algo si uno entiende tal vez el contexto desde dónde viene todo esto, ¿no? Recuerden que Abraham, Dios le pidió algo, le dijo: quiero que salgas de tu tierra, que no traigas a tu parentela, porque te voy a mostrar una tierra. Pero Abraham trajo a Lot. Ahora, en la Biblia me llama poderosamente la atención ese manejo tan especial de palabras, de personajes, de situaciones, que todo nos termina dando una tremenda enseñanza. Yo creo que el Señor ha hecho toda esta escenografía para dejarla plasmada para siempre, de tal manera de que aquel que se detenga a mirar en la palabra va a encontrar un cúmulo de enseñanzas a través de los ejemplos, a través de las comparaciones, a través de los mismos personajes, de lo que hicieron ellos. Y es muy fascinante cuando el Señor te logra abrir los ojos a una enseñanza, porque está ahí mismo en la palabra, ¿no? Entonces, Abraham se trae a Lot, que la palabra Lot en hebreo, o mejor, el significado de Lot en hebreo es como cubierta, velo, cubrir, ¿sí? Que está derivado de otra palabra que es lut, y es envolver, ¿no? Es cubrir. En otras palabras, es como si Dios le dice lo que tiene que hacer Abraham, pero él de aposta, como que de alguna u otra manera insiste en traerse el velo que le va a impedir ver esa bendición. Más o menos eso es lo que pasó. Y mientras estuvo Lot con Abraham, pues hubo conflictos, aunque ellos aquí querían mucho, que querían mantenerse. Hubo conflicto entre sus empleados, etcétera, etcétera, y sus siervos, y no podían estar juntos. Cuando toman la decisión de separarse, tampoco es una casualidad que después de eso Dios marque aquí que Abraham puede conocer el propósito y la tierra prometida, la tierra que tenía para él. Seguramente, y yo lo intuyo de esa manera ahora, que mientras Lot estuviera ahí, o mejor, mientras más que Lot, el significado espiritual, o sea, el velo que tenía Abraham en él por desobedecer, le iba a impedir ver claramente la importancia de la palabra que tal vez Dios le hubiera dicho. Tal vez le hubiera dicho eso y le hubiera pasado desapercibida esa palabra. Tal vez no lo hubiera tomado como debía haberla tomado, como con esa entrega de saber que fue Dios que le dijo algo y lo tomó. Porque mientras uno tenga un velo, se te pueden aparecer muchas cosas, pero tú no estás viendo, tú no captas, tú no le das la importancia a lo que tal vez Dios está diciéndote. Mientras tengas un velo, hay como una separación entre lo divino y lo natural, ¿sí? Y mientras tú tienes ese velo, no puedes percibir la importancia de eso sobrenatural que Dios te está entregando. No puedes percibir lo valioso que tal vez resulta una revelación, una palabra para tu vida. Por eso asumo que mientras Abraham estuvo en eso, Dios no se le reveló, no se le manifestó con la promesa que tenía para él. Démonos cuenta de eso, porque es clave para que a partir de ahora podamos detectar velos, podamos entender que el velo en realidad es un manto espiritual, o sea, una cobertura que viene sobre nuestros sentidos espirituales, para que no podamos detectar claramente un propósito, un sentir, una bendición. No podamos ver lo sobrenatural, no podamos ver todo el ambiente sobrenatural que está a nuestro alrededor, ni las bendiciones, ni la dirección de nada de eso. Es un velo. En algún área muy seguramente podrás tener un velo y no estás viendo el propósito y la bendición plena para tu vida. Es por eso que hoy vamos a estudiar esto.
vamos a analizarlo un poco, vamos a detectar en dónde están esos velos y por supuesto a quitarlos de nuestra vida. Ahora bien, este concepto del velo, si tú pones atención a la Biblia, en diferentes momentos y diferentes personajes lo ilustran muy bien, que existe un velo que está impidiendo ver algo en alguno de estos personajes, ¿sí? Voy a ponerles algunos ejemplos que nos van a ilustrar lo que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, cuando a Eliseo lo estaban persiguiendo porque lo querían matar, él estaba con su criado y ellos estaban en un sitio. Eliseo estaba tranquilo, pero obviamente su criado, su siervo, su discípulo, pues que estaba junto con él, no, estaba muy preocupado, estaba asustado. Y hay una frase que está en 2 de Reyes 6:17 que ilustra lo que les quiero decir. Y dice así: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pregunto, ¿de cuáles ojos estaba hablando Eliseo? ¿Cuáles ojos fue que abrió Dios? ¿Era ciego el siervo físicamente? No, por supuesto que no era ciego. Él veía así, tenía sus 5 sentidos físicos despiertos. Por eso estaba asustado, porque veía tanta gente físicamente. Pero lo que él no estaba viendo era algo que estaba más allá de ellos, algo sobrenatural. Y era que Eliseo no estaba solo en esa batalla. Era que Eliseo estaba rodeado de un ejército celestial, precisamente. Y por eso le pidió Eliseo a Dios que abriera los ojos de su siervo, para que pudieran andar en la misma sintonía, para que pudieran entender que no estaban solos y pudieran afrontar eso de la manera adecuada, correcta. Eso es un velo. Está hablando justamente de que el sentido espiritual de esa vista espiritual estaba tapado, estaba cerrado y no se podía ver, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, lo vamos a ver, en ese de pronto me detengo un poco más ahora, más adelante, y es el de Pablo, cuando él está persiguiendo a los cristianos, está enfurecido con los cristianos, no quiere saber nada de ellos. Dice la palabra que hubo un resplandor, se le aparece Jesús, le habla y él queda en un proceso como de transformación, de transición y de cambio durante 3 días. Pero durante esos 3 días la palabra muestra que durante ese tiempo, Pablo estuvo ciego, ¿sí? Y tuvo que esperar luego que viniera un discípulo de Jesús a ministrarle, y efectivamente le ministra y cae como escama de sus ojos, ¿sí? ¿Eso qué está ilustrando? Porque después de eso, pues obviamente él recobra la vista. Pero ahí está mostrando todo un proceso que tuvo que vivir Pablo, en donde de alguna manera tuvo que forzarse a comprender el mundo espiritual, a comprender lo que significaba Jesús, y para eso necesitaba una liberación de esa ceguera que podía tener en ese momento espiritual, y que por supuesto pudiera luego comprender quién era Jesús, por qué estaba Jesús ahí, y que luego él se volviera uno de sus más fuertes seguidores, y que hizo tanto obviamente por los cristianos. Pero para que eso pasara tenía que haber un hecho espiritual que rompiera, que quitara un velo que tenía efectivamente Pablo en su vida. Ahora, note, en la Biblia hay cosas que están ahí no por estar, es porque tienen un sentido, es porque detrás de eso hay algo que Dios está queriendo marcar de una manera profunda para que nosotros, trabajemos en eso y no nos sea como extraño lo que se está queriendo hacer. Pero acuérdense ustedes cuando Jesús está siendo crucificado y él está en su momento, obviamente entrega su vida, él muere, pero hay un hecho muy específico, una frase que la vas a encontrar en la Biblia. Aquí se las tengo en Mateo 27:51, pero dice la palabra: y aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso pareciese como si fuera un hecho, pues obviamente como para pasar desapercibido algunos aspectos, como porque se rompió el velo. Pero esa ruptura del velo no solo fue física, es una demostración de que Dios está rasgando algo para que la humanidad pueda ver algo más allá de lo que no puede ver por el pecado, por las ataduras que tiene, pero por ese sacrificio Dios puede darles acceso a todo aquel que confía, que está con Jesús. Y en ese momento que se le da acceso al que se aferra a Jesús, hay una libertad, hay como una ruptura en el corazón de la persona, y se rasga un velo en su vida y puede ver claramente el mundo espiritual. Y por eso eso es un nuevo nacimiento, porque la persona que reconoce a Jesús, que entra bajo el pacto de Jesús, algo pasa en ella de manera espiritual, que se le abren los ojos espirituales y puede ver algo que antes no podía ver. Puede percibir a un Jesús que es real, que es vivo, que antes no lo podía percibir. Puede percibir aspectos espirituales que antes no los podía percibir, pero eso solo ocurre por el efecto espiritual que causó la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, todo eso son aspectos espirituales que rasgan esas vendas, esos velos que están en la vida de cada persona. Y por eso es clave que nosotros podamos comprender que hay velos espirituales de todo tipo, ¿sí? Ahora vamos a revisar algunos velos que están ahí, que son importantes que usted los descubra, los reconozca en su vida y decida trabajar por ellos, porque es la única manera de que usted pueda cambiar de posición, es la única manera que usted pueda salir de ese estado de pronto que se encuentra en algunas de sus áreas, porque si no rompe el velo, pues no va a ver la bendición, no la ve físicamente, no la ve espiritualmente, no la ve, y entonces necesita hacer algo. Por eso es clave hoy que podamos detectar esos velos y los podamos quitar. Ahora bien, permítame mostrarle lo peligroso que es que usted ande por el mundo ciego espiritualmente. Segunda de Reyes 6:18 dice así: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí les estoy mostrando uno de los versículos. Lo otro se lo voy a hablar rápidamente porque es largo, pero entienda lo que va a pasar. A Eliseo lo están buscando. Eliseo ora al Padre para que venga esa ceguera espiritual. Eliseo efectivamente se presenta ante toda esta cantidad de guerreros, pues, de soldados, pero no lo reconocen, porque obviamente ya empezó a obrar esa ceguera espiritual en ellos. No lo reconocen y a él le preguntan que si ha visto al profeta, porque lo querían tomar y matar, por supuesto, y llevarlo preso a donde el rey, porque el rey lo quería pues preso. ¿Qué hizo Eliseo? Valiéndose de esa ceguera, les empieza a decir: no, aquí no está, pero yo lo voy a llevar a donde está. Y lo fueron conduciendo, y a todo ese ejército lo fue llevando directamente a la capital donde estaba el rey de Israel. Entonces imagínate, y donde estaba todo el ejército, por supuesto, también de Israel. En otras palabras, Eliseo llevó a este ejército contrario a una emboscada. Mire lo peligroso que es. Toda esa gente ciega cayó en una emboscada precisamente por su ceguera. Ahora, le digo eso a usted porque el enemigo sí utiliza eso en su vida y pone ceguera en algún área en su vida para que usted pueda ser fácilmente emboscado. Y usted no se da cuenta de las emboscadas que le trae el enemigo y lo agarra, y obviamente esa emboscada es para destruirlo. Pero usted mismo fue cediendo, usted mismo fue cayendo en eso, fruto de una ceguera espiritual, y usted empezar a seguir lo incorrecto, lo equivocado, hasta caer en un abismo. Y eso es precisamente lo que yo le digo. Hay veces que la gente por fuera detecta eso, pero la persona que está en el medio, dentro de esa situación, no lo detecta, porque hay algo espiritual que le está impidiendo ver claramente lo que está sucediendo.
De ahí lo importante, de ahí lo clave, que usted todo el tiempo ande liberándose, quitándose esas vendas que puede estar teniendo en algún área y que lo pueden estar llevando exactamente a una emboscada del enemigo. Bien, déjeme mostrarle algunos tipos de velos que hemos podido detectar a lo largo de este proceso con Dios, para que usted también los identifique, y obviamente si lo ve, usted ve que puede tener alguno de esos, rápidamente póngase al corte con ello y trate de quitarlo rápidamente. Hay un velo que es un velo religioso, voy a mostrárselo, y lo tiene y lo vivió Pablo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Noten lo que dice la palabra, respirando amenazas y muerte, porque este velo que obra de una manera para dejarse envolver en todo esto como la religiosidad, cree que está actuando bien, queriendo atacar la obra, porque se piensa que eso que se está haciendo, Dios lo va a ver bien, ¿sí? Queriendo acabar, aparentemente, en este caso, Pablo quería acabar con los discípulos del Señor, porque pensaba que eso era una herejía. Literalmente era eso. Y así opera ese velo religioso. Te muestra que estás en lo correcto y que los demás están mal. Pero parte de eso es que se desarrolla como una rabia hasta no sana, literalmente, porque hay cierto resentimiento, cierta rabia. Y uno ve claramente que simplemente es un manto, un velo religioso, porque no está obrando de manera correcta. Ahora, ese velo puede ser en cualquier momento, porque también puede ser una persona que esté aparentemente siguiendo al Señor, pero entra esa religiosidad en donde no puede ver ni la gracia de Dios, ni el perdón, y tal vez entra como a castigar, a molestar a otros, a perder el amor, porque parte de un gran síntoma de ese velo religioso es que la persona en realidad ha perdido, no tiene un amor por las demás personas, sino que actúa por reglas, estricto, por tratar de cumplimientos, pero que a la final le está haciendo daño a la persona. Y se ve esa rabia. Yo me acuerdo mucho en un momento que venía, digamos, yo me acuerdo que venía hacia mi casa, pero en ese momento fui a caminar bastante, donde me dejó el transporte. Yo era caminando y venía hacia el lugar donde yo estaba viviendo, y me acuerdo mucho que en esa caminata me encontré con una señora, parece, y esa señora venía caminando. Ella empezó muy amable conmigo, porque en la zona donde estamos, pues la gente que se acerca, pues generalmente le abre a uno su corazón y empieza a hablar con uno y empieza como de alguna manera a compartir. Y ella también venía caminando. Ella iba digámoslo así, hacia el parque principal de donde nosotros vivimos. Yo también iba hacia caminos allá. Y ella me contaba que ella iba porque en esos momentos, a esa hora, ese día, había una misa especial que celebraban, ahora no recuerdo exactamente para qué, pero era una misa muy famosa en el centro en ese momento, y ella iba para allá. Entonces ella me dijo eso. Mientras todo eso pasó, estábamos muy bien. Cuando yo le dije que yo era cristiano, porque me preguntó, entonces ahí sí se cambió por completo el semblante. Recuerdo que hasta se me pasó de cera, y desde allá me estaba como medio hablando, gritando, que hereje, que qué es lo que pasa. Bueno, pero le entró como una rabia que yo digo, pero increíble, ¿no? Cómo una persona de un momento a otro cambia su postura y como que es el peor enemigo que está con ella. Y así lo detecté, ¿no? Pude ver en ella como algo le persigue, ese velo que impide que pueda actuar bien. Y como le dije, cuando hay un velo, el enemigo utiliza eso. Entonces lo lleva hacia una trampa, le puede hablar al oído, puede utilizar demonios para que usted se mueva en determinada dirección, haga determinadas cosas. Y eso pasa también con la parte religiosa, que eso fue lo que le estaba pasando justamente
a Pablo, ya había llamado, estaba convocando una gran cantidad de permisos, estructuras y personas para ir y poner preso a los siervos del Señor. Afortunadamente, el Señor se lo encuentra en el camino y le cambió por completo ese paseo. Bien, ese es el velo religioso. Ahora, hay velos de todo tipo. Voy a hablarles algunos rápidamente para que usted vaya cayendo en cuenta. Hay uno que es un velo que le impide ver a Jesús mismo, ¿no? O sea, ese velo que le impide que usted pueda reconocer al Dios Todopoderoso. Y mientras no lo reconozca, usted está andando a ciegas. Lucas 24:16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sí? Y ahí está narrando la historia de dos personajes de la Biblia que se encuentran después de que Jesús resucitó. Se encuentran con el mismo Jesús, pero obviamente no lo reconocieron, y ellos tuvieron una larga conversación con Jesús hasta que llegaron a cierto lugar. Y ahí es donde efectivamente Jesús sí se les manifiesta. Y obviamente ellos ya entran en sí que era Jesús, pero mientras hubo un lapso que no lo veían, no podían verlo. Y aquí la misma Biblia nos habla de eso. Mas los ojos de ellos estaban velados. Lucas 24:16, o sea, cubiertos. Algo espiritualmente impedía que ellos pudieran ver a Jesús mismo. Entonces la gente tiene ese velo en donde no puede ver a Jesús actuando, donde puede ver a Jesús diciéndole cosas, viendo sus milagros. No lo ve. Y ese velo es necesario que se rompa, que se quite para que venga ese nuevo nacimiento de las personas. Hay un velo, todos estos velos que les estoy contando son, digamos, muy enfocados a lo espiritual. Ahora les digo otros, pero este quiero que sea importante, que es de las escrituras. O sea, la gente lee y no entiende nada. Nunca entendió ni entiende nada. Yo entiendo al principio, si no tiene ese contacto, pero si todo el tiempo está en eso es porque hay un velo que está impidiendo que las escrituras les sean reveladas a ellos. Y Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque eso pasa. Hay un velo sobre algunas personas que el enemigo pone, o que las acciones que hace por determinadas áreas han llegado sobre ese personaje e impide que esa persona pueda ver claramente la escritura y le sea revelado aspectos claves para su propia bendición. Entonces, por eso hay que detectar esos velos y trabajarlos, quitarlos, porque si no, siempre va a estar leyendo, nunca entiende nada y no va a poder alimentarse de lo que Dios tiene para su vida. Hay velos por ejemplo, para ver la bendición, como le pasó a Abraham. Mientras él estuvo en alguna desobediencia, él no pudo conocer esa bendición que Dios tenía para él. Entonces hay gente que se la pasa toda la vida dando vueltas y no ve exactamente que alcanzó algo, que llegó al sitio donde va a cosechar, que llegó al sitio donde va a crecer, porque no vio nunca la bendición. Y pasa porque hay algo espiritual que le impide que llegue al lugar en donde esa persona puede ser plantada, edificada y puede crecer. Eso es clave. Siempre la gente, hay un sitio, hay un lugar, hay un momento en donde debe dar fruto, pero si no lo ve, donde no lo hay, donde no alcanza algo, es porque hay un velo. Hay algo que está impidiendo que él vea a dónde debe ir y qué tiene que hacer. Eso también es importante. He visto velos para ver las finanzas. O sea, usted va a poder ver fácilmente gente que rápidamente ve un sitio, un negocio y cómo crece, cómo avanza, y otra que está dando vueltas y no ve la oportunidad. Puede haber pasado por ella, no la aprovechó, otra persona sí la cogió y ahí en eso esa persona sí creció, sí se multiplicó, porque no está viendo. Eso no es físico, es espiritual, es un velo que va a tener esa persona. Le pueden mostrar el dinero y ya no lo va a ver. No va a haber la oportunidad de dinero, siempre va a haber algo diferente, seguramente temor, seguramente el enemigo hablándole de que no se meta, que no haga lo que sea, pero es espiritual para que esa persona no pueda ver sus finanzas crecer. Ojo con eso, porque hay gente que quiere, que anhela, pero nunca ve la oportunidad, no ve el momento, no ve que ese es, digamos, el negocio adecuado, no lo ve. Y va a estar enredado, va a estar dando vueltas, va a estar perdiendo dinero, porque espiritualmente tiene un velo hacia las finanzas y no ve
qué está haciendo mal, no cae en cuenta, no tiene principios en las finanzas. Y he visto mucha gente así, no entiende fácilmente los principios espirituales hacia las finanzas. Al contrario, los repele, no los cree. Y eso es un velo, literalmente es un velo. Y hay que orar para que todo eso sea quitado de su vida. Bien, nosotros en nuestros tiempos de intimidad tenemos un tema que le hemos puesto finanzas, así se llama, creo, las finanzas. Búsquenlo en los tiempos de intimidad. Me gustaría mucho que lo analizara, que lo revisara y pídele al Señor que a través de eso usted evalúe si hay velos en su vida, si hay algo que no está haciendo, si hay algo que no está comprendiendo, si hay algo que no le nace, que como que se le dificulta o le choca mientras lo escucha. Ahí hay velos y eso usted los tiene que detectar y pedirle al Señor que lo moldee, que le quite el velo y usted pueda ver en sus finanzas otro nivel. Así que le recomiendo que termine esto, y si usted sabe que hay velos en esa área, vaya, busque este audio de las finanzas y pídele al Señor que le pueda quitar los velos y usted cambie de manera de actuar en esa área como en las otras que vamos a estar hablando, y que por supuesto esto es integral en todas las áreas y que queremos que ustedes procedan a mejorar en todas. Bien, hay otro velo que tiene que ver con el pecado, ¿no? Por ejemplo, es decir, la gente no ve que está pecando, como que lo ha normalizado, ¿sí? Es increíble, pero puede pasar, porque la gente va dándole argumentos, trae argumentos a su mente que le van de alguna manera alivianando, relajando esa conducta, y como que la conciencia no lo acusa o trata de que no lo acuse, pero efectivamente está en pecado, ¿sí? Todo lo que atenta contra Dios es pecado. Todo lo que atenta contra su propio cuerpo es pecado. Todo lo que atenta contra otros es pecado. Así que evalúe todo esto y permita que el Señor le muestre si hay conductas que usted no está viendo y de pronto están ahí y lo están envolviendo en pecado. Es aquello que hace que hagas algo incorrecto, que tal vez no lo estés viendo, pero eso te está trayendo dolor, angustia, situaciones equivocadas. Revisa muy bien, sobre todo, qué estás viviendo, ¿sí? Porque a veces puedes estar viviendo una enfermedad, una crisis en alguna área, algún estancamiento, algo que a la luz de la vida normal está sucediendo. Y ya lo has normalizado, no es lo mejor para tu vida, pero está ahí con mucha seguridad. Eso tiene algo unido a algo espiritual, y alguno de esos aspectos puede ser un velo, es decir, que hay una venda en tus sentidos espirituales que no te está dejando tomar las decisiones correctas, que no te está dejando ver hacia dónde ir, y por supuesto te tiene atrapado. El pecado finalmente busca que tú te esclavices, seas esclavizado por Satanás y te dejes llevar de eso. Hay mucha gente, y usted sí lo puede detectar, yo le aseguro, si ha tenido la oportunidad, por decir algo, ve a alguna persona que cayó en un vicio, usted se va viendo cómo esa persona se va deteriorando, cómo el vicio la va atrapando y cómo el mismo vicio la hace hacer cosas que seguramente en otro estado no haría, ¿sí? Así es el pecado, lo mismo. Entonces, cuando te dejas envolver de algo y cada vez es más fuerte, a veces no notas, no te das cuenta, pero eso te tiene atrapado. Así que le oro al Señor que hoy puedas ver con claridad qué velo tienes, qué aspectos en esa área, en el pecado puedas estar cayendo, y tal vez es oculto. Pídele al Señor que te muestre aún esos pecados ocultos. Yo hablo mucho de que en los tiempos de intimidad uno debe sincerarse delante de Dios. Debe abrir su corazón de tal manera de que Dios mismo le muestre y uno sea sensible a las fallas, a los errores, al pecado que uno tiene. Porque eso lo va encubriendo, lo va apagando a uno, le va colocando velos que a la final te arrastran hacia donde tú no quieres ir. Y bien, y por último, en esta lista que quería dejarles y que es clave que tú estés atento a esto, porque es muy posible que la gente deje pasar este aspecto, y es tu propósito delante de Dios. Quiero que entiendas algo. Dios
ha escrito en tu corazón algo que Él quiere que tú hagas. Puede ser en tu profesión, puede ser en tu trabajo, puede ser desde cualquier área. Dios está buscando que tú cumplas una labor en esta vida. Y es tu propósito. Así que Dios te lo va a hablar, te lo va a mostrar, te va a darte o que tú identifiques ese propósito. Pero también es atacado a través de velos, en donde no te deja ver, en donde no permites que te conectes con la Escritura, con la palabra, que tú entiendas y comprendas que tienes algo ahí de parte del Señor que Él quiere que tú lo realices, lo desarrolles. Y por supuesto, pues no lo estás haciendo. Puede ser que no estés haciendo, puede ser que no estés en tu propósito, en el propósito que el Señor quiere, porque el velo lo ha tapado. Pero date tiempos con Dios. Como te digo, busca que el Señor te revele el propósito. Busca que el Señor te revele tu propósito en tu vida. Él es bueno. Cuando yo tengo tiempos con Él, cuando yo me conecto, Él termina mostrándome lo que Él quiere. Y cuando uno está haciendo lo que Él quiere, uno se siente realizado, uno se siente en paz, se siente completo. Así que qué bueno que hoy puedas entrar en esa dimensión y puedas caminar quitándote el velo y puedas ver el propósito que Dios tiene para tu vida. Muy bien, hasta aquí entonces, como para ir concluyendo, podemos entender que hay cubiertas, de alguna manera, velos que te están impidiendo que tus sentidos espirituales puedan percibir diferentes aspectos. Y esos velos, cuando los tengo, te traen ceguera y por supuesto el enemigo puede utilizar eso para conducirte a donde tú no quieres, a la esclavitud, a una cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede estar pasando en tu vida. También vimos que hay diferentes cubiertas, diferentes velos en todas las áreas, ¿no? Por eso les toqué, hay velos de religiosidad, hay velos para no ver a Jesús, hay velos para no comprender la Escritura, velos en las finanzas, velos en el propósito, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tenemos que identificar. Ahora, ¿por qué están los velos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se nos presentan? El primer aspecto es porque seguramente tu espíritu está apagado o está muerto espiritual. Hay una muerte espiritual. ¿Y de dónde viene eso? Porque no reconoces a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y al no reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador, obviamente tu espíritu está apagado, está muerto. Y ahí es donde hablamos de un nuevo nacimiento. ¿Cómo viene ese nuevo nacimiento? Que nace tu espíritu, renace realmente y puedes percibir lo espiritual. Porque las personas naturales que tienen el espíritu apagado no perciben lo sobrenatural, no perciben el reino de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Si estás en ese caso, reconocer a Jesús, darte cuenta que Jesús es tu Señor y aceptarlo en tu corazón. Si tú lo aceptas en tu corazón, va a venir el milagro. Y ese milagro es que tu espíritu se despierte y ahí obviamente todas las condiciones empiezan a cambiar y tu espíritu una vez que se despierte pues va a buscar conexión, va a buscar sensibilidad con Dios y ahí mismo se te van a ir revelando aspectos y por supuesto muchos velos por sí solos se van a caer. Ese es el primer aspecto. Luego vienen otros aspectos que pueden estar ahí, aunque tú ya hayas nacido de nuevo, hay áreas que como que quedan en velos por otros conceptos, por ejemplo, maldiciones. Entonces, si hay una maldición en tu vida hacia algún área, puede que esa maldición esté afectando tus sentidos espirituales. Por eso hay que detectar las maldiciones. Nosotros queremos trabajar con ellas. También te puedo recomendar un audio que se llama Enfrentando las Maldiciones. Y hay tal vez 2 o 3 también que hablan de las maldiciones en nuestro canal de intimidad con Dios. Busca esos para revisar cómo quitar tus maldiciones, cómo identificarlas y romperlas, porque es importante que tú quebrantes maldiciones para que al quebrantarlas, al que ya no tengan efecto en ti, pues también se rompa, se quite ese velo que puedes estar teniendo en tu vida. El otro aspecto es el pecado, es decir,
acciones que tú estás haciendo que te involucran en algo que hiciste mal y que tal vez abriste una puerta y por ahí el enemigo trajo ese velo y te ha venido hundiendo o enredando en alguna área y no has podido salir de ahí, y ese es un velo que por supuesto también ahí lo tienes. Bien, y voy a darte estos dos últimos aspectos que pueden traer velo en tu vida, y estos están más dirigidos a aquellas personas que ya tienen un tiempo con el Señor, lo conocen, y tal vez Dios empieza a delegarle cosas, a darles cosas. Y un velo en la que puedes caer es la desobediencia, ¿no? Porque el Señor a veces te está delegando algo y no lo tomaste, no quisiste tomarlo. Y de alguna manera eso te saca de una revelación, te saca de un propósito y caes como en un velo, algo que no estás viendo más allá a donde debías alcanzar las cosas. Así tú quisieras y arrancaste de buena fe, quisiste hacer las cosas, pero perdiste el norte de lo que tenías que hacer. Y ahí es donde tienes que ser muy sensible, no dejarte desviar. Conozco una persona, un hombre de Dios, un pastor de hecho, que para mí se equivocó en esto y perdió un norte y cayó un velo, porque era un hombre, o ha sido un hombre que ha sido usado por el Señor, y tanto quiso de alguna manera levantar su iglesia, conquistar su iglesia, y él al principio no tenía el terreno ni nada para la iglesia, pero le dieron la oportunidad, se le aparejaron las cosas para poder comprar un terreno. Yo veo que eso fue un hecho milagroso también de parte del Señor. Pero en medio de ese terreno para poderlo comprar, pienso que parte de lo que él, para comprar, el terreno era para la iglesia, ¿no? Para comprar y hacer la iglesia. Ese fue el propósito inicial. Y ahí, para mí, permitió que cayera un velo, porque luego, al tomar eso, no quiso comprender que el propósito era su iglesia, sino que además de eso, pues él intentó, a lo mejor llevado de los cálculos, y dijo, bueno, vamos a hacer casas aquí para poder pagar con más facilidad el terreno, y luego pues obviamente dejamos aquí una parte para que la casa, para que la iglesia se pueda hacer. Y bueno, y así empezó obviamente a empujar eso, a guiarse, a empujar también a la congregación a que aportara, a que se metieran en ese proceso de las casas y que tuvieran terreno, tuvieran la casa. El caso es que eso lo enredó, lo complicó. Mucha gente de su propia iglesia se fue apartando porque ya entraron en otras negociaciones, pero más aún, y es donde yo veo cómo el enemigo fue desviándolo y entró en un velo, es que es un negocio que empezó, una estructura, una compra que empezó para que él pudiera tener una iglesia, tal vez una de las mejores en esa región, para que pudiera ser ejemplo y poderle darle gloria a Dios. Terminó quitándose el espacio a la iglesia. Inicialmente tenía la iglesia una parte, luego porque como las ventas generaban más, se generó más para el terreno, daba más riqueza, digamos así, ingresos para las casas, pues le fue quitando terreno hasta que finalmente no hubo terreno para la iglesia y la iglesia nunca se construyó allá. Ahí yo veo que el velo lo sacó de su propósito. Dios le dio una bendición para que construyera y levantara una iglesia y fuera una iglesia ejemplo en esa región, ungida en esa región, y se fue desviando hasta que terminó ese lugar sin iglesia, con otra cosa totalmente diferente. Seguramente con unas grandes propiedades, con algo así, pero nada de lo que Dios en su momento tenía. ¿Y por qué le digo esto? Porque es muy fácil que los siervos de Dios, los hombres de Dios, que tengan una idea, que tengan un principio, que tengan una visión que Dios les está dando, el enemigo quiera desviarlos hasta que confundan su propósito y vayan hacia otras cosas y luego no terminen haciendo lo que Dios dijo. Un acto de desobediencia puede meterte en un velo que tal vez no puedas salir de ahí. Así que debes estar atento a lo que se está haciendo y cambiar rápidamente de rumbo para que te vuelvas a entonar. Eso es importante y es clave. Y lo segundo es que tú no puedes perder la conexión con Dios.
tal vez esto es lo más importante, porque esto es el sostén de todo. Cuando tú te mantienes en intimidad, cuando tú te mantienes siempre buscando, conectando al Señor, el Señor va a mantener sensible tus sentidos. Y cuando tienes los sentidos sensibles, puede que al principio, puede que te quieran confundir, pero en algún momento, si mantienes esa conexión, Dios va a hablar a tu vida, algo va a pasar ahí y tú vas a poderte rápidamente recuperar y vas a ser más sensible a lo que estás viviendo. Una persona que está conectada con Dios, ese es su diseño natural. Y al estar en su diseño natural, está más alerta, más atento y va a recibir esa revelación tras revelación. Y difícilmente cae en velos espirituales. Así que hay que mantenerse conectado con Dios para evitar cualquier velo en nuestra vida. Bien, hasta aquí hemos anunciado todo lo que puede traer los velos, las situaciones del velo y obviamente el daño que pueden causar. ¿Cómo vamos a pelear contra estos velos? ¿Cómo quitarnos los velos? Bueno, número uno, y quiero tomarlo desde la persona que tal vez nos está oyendo por primera vez, tal vez que puede ser que no conozca realmente al Señor o no ha tenido esa oportunidad de tener esa relación. Lo primero y clave es que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Ese primer aspecto hace que algo pase espiritualmente. Y como dije al principio, o hace un rato en el mismo audio, eso va a producir en ti una renovación de tu espíritu y va a venir un nuevo nacimiento a tu vida. Y si tú hoy confiesas a Jesús como tu Señor, si hoy lo declaras como parte tuya, entonces esa declaración es como si tú le firmaras un poder a Jesús para que pueda intervenir en tu vida. Hoy te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón, a que lo reconozcas y que le puedas decir: Señor, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, Señor, de mis pecados. Perdona lo que he hecho, lo que hice mal. Hoy te lo entrego y te pido que tú entres a mi vida, entra a mi corazón y nunca más salgas de allí. Si tú haces esa declaración hoy, si tú hoy lo declaras, déjame decirte que esa declaración, si tienes esa convicción, está produciendo un milagro en tu vida. Y hoy estás naciendo de nuevo y estás entrando a una dimensión nueva. Lo espiritual se abre a tu vida. El reino de Dios se abre para que tú puedas entrar ahí y puedas moverte y entrar en grandes bendiciones. Eso es lo primero. Así que el que no lo haya hecho hoy, date ese tiempo. Puedes hasta parar este audio y retomar la oración y poderle decir al Señor: Dios, hoy quiero un cambio en mi vida. Hoy te pido que entres a mi corazón y nunca más salgas de allí. Eso va a activar tu vida. Eso va a cambiar por completo lo que estás viviendo. Bueno, lo segundo, entre en tiempos de ayuno. Cuando usted detecte que hay un velo, entre en ayuno y ahí pídale al Señor que sea quitado. Pídale al Señor que sea quitado. Si es una maldición, pues ya le dije que busque en los audios de la maldición cómo quitar la maldición. Pero el ayuno y haciendo el proceso de quitar la maldición, entonces usted va a cortar eso y seguramente va a despertar sus sentidos. En el ayuno pídale al Señor que sus sentidos se despierten. En el ayuno dígale: Señor, necesito ser libre de esto. Quita el velo que hay. Y si hay un velo en un área específica, ayune de una manera específica por ese velo, por eso que Dios que le está mostrando que está tapado en usted. Ayune de manera específica, que eso Dios le va a permitir la manera de salir de ese velo, ¿sí? Y por último, conectado a todo esto, siempre hemos hablado de que la comunicación con Dios está muy ligada a la palabra. Cuando usted busca las palabras, cuando usted lee la Biblia, cuando usted medita en ella, cuando usted se mete en ella, está permitiendo que el Espíritu de Dios pueda trabajar a través de la palabra y esa palabra pueda ser viva en usted. Y cuando usted se conecta y ve la palabra y la medita, eso también trae revelación y quita velos.
porque la palabra también quita vendas en su ser, en usted mismo, y por supuesto eso le va a ayudar, va a ser como una lámpara que alumbra su camino. Bien, algunos también me dirán que que ellos leen la palabra y que no la entienden, y ya les dije que eso también puede ser un velo. Entonces lo que usted va a hacer específicamente es ayunar ahora porque se le revele la palabra, para que la palabra se le sea revelada cada vez que la lea, no sea leer por leer, sino que ahí mismo usted pueda comprender lo que Dios le está diciendo a su vida. Hágase ayuno si usted no ha tenido esos momentos. Le aseguro que en medio de esos ayunos, en medio de esa dedicación, el Señor va a poder actuar y usted va a romper todo lo que está impidiendo que su vida se conecte de una manera especial con el Señor y que sus sentidos se despierten a tal punto que pueda percibir más allá, que pueda ser dirigido por el Señor hacia su bendición. Amado Señor, hoy quiero colocar este tiempo en tus manos, Dios. Este momento, Padre Santo, donde tú quieres traer revelación a tus hijos. Este momento donde tú quieres mostrarles, amado Señor, esos velos que hay en su vida, que tal vez han estado ahí por años, por tiempos en su vida, Señor, y no han podido percibirlos, pero realmente han producido en ellos, Señor, consecuencias. Tal vez esos velos han permitido que el enemigo los vaya llevando a un lugar donde se han venido hundiendo y hundiendo y hundiendo. Pero hoy, Señor, tú eres bueno, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios poderoso. Y sé, Padre Santo, que tú les vas a permitir, Señor, hoy ser rescatados, hoy ser levantados donde quiera que estén, Dios celestial. Puede ser el hoyo más profundo, el hueco más tenebroso, pero tú, Señor, de allá los puedes rescatar. Y hoy te pido, amado Señor, que actives, Señor, tu ejército celestial, para que hoy puedan, cada uno de tus hijos pueda ser libre de los velos que los han atacado, libre de los velos que tal vez ellos han contemplado, tal vez por desconocimiento, porque tal vez no entendían. Pero hoy, Señor, que ellos hoy puedan ver claramente que hay una venda que está impidiendo en algún área, Señor, que ellos puedan ver la bendición, que ellos puedan ver tu propósito, que ellos a través de esos sentidos espirituales puedan percibir lo que tú has querido en ellos. Tal vez les has mostrado la fuente de bendición y no la están viendo, Señor. Tal vez les has dado, Señor, la claridad para que ellos puedan entrar en bendición en alguna de sus áreas, Espíritu de Dios, y no lo están percibiendo, Rey Celestial. Amado Espíritu Santo, hoy te pido que les concedas, Señor, la capacidad de derribar, de quebrantar todo velo que pueda haber en su vida. Hoy quiero que vaya conmigo, quiero que le pida al Señor revelación. Dios, dile así: Señor, necesito que me muestres el velo, lo que no estoy viendo, pero tal vez otros lo están viendo, tal vez otros sí saben que yo estoy mal en algo. Hoy muéstrame, Señor, hoy revélame lo que no estoy percibiendo con mis sentidos físicos, que hoy los pueda percibir con estos sentidos espirituales. Dios, que hoy ellos puedan despertar esos sentidos y puedan percibir que hay algo que les está acechando, que hay algo que los tiene nublados, confundidos, enredados, esclavizados. Algunos han perdido sus finanzas, su salud, su felicidad, Señor. Algunos han entrado en depresiones, en crisis, amado Señor. Algunos esa ceguera los han llevado al fracaso. Pero, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno hoy, Señor, y hoy vas a quitar el velo de sus vidas. Hoy ellos van a ser libres. Hoy ellos van a poder ver con claridad y van a poder retomar el camino de la bendición. Quiero que vayas delante de Dios y le digas: Señor, ayúdame. Quiero ser libre. Quiero que tú hoy operes un milagro en mi vida. Y así como Elías oró, Señor, por su siervo, hoy quiero orar por tus hijos, Dios de los cielos, para que ellos hoy puedan ver, para que hoy, Señor, ahora les sean abiertos los ojos, Señor, para que ahora mismo
Padre Santo, todos sus sentidos espirituales se activen y ellos puedan ver claramente lo que está pasando a su alrededor y puedan tomar decisiones, Padre Santo, porque están viendo, porque ahora están reconociendo el pecado, porque ahora están reconociendo la trampa, el engaño de Satanás, porque ahora están reconociendo las manipulaciones del enemigo, ahora están reconociendo que es el demonio, los demonios que les han hablado de algo y los han enredado, los han confundido, los han engañado. Dios de los cielos, hoy te pido que tú operes de manera milagrosa, poderosa en este tiempo, en esta oración. Ahora mismo que cada miembro de tu reino, Señor, que ahora mismo ellos estén activos, que se activen, Señor, para que estén quitando, derribando, bajando toda venda de los ojos de cada uno de tus hijos, de los que están haciendo esta oración, y que ahora mismo ellos puedan reconocer el mal, puedan reconocer la trampa en donde el enemigo los ha metido. Amado, te doy gracias por ellos. Te pido que la bendición pueda descender sobre sus vidas. Te pido que hoy ellos puedan reconocer los velos y los puedan soltar, puedan renunciar a ellos y puedan decir: Señor, tú eres mi guía, tú eres mi salvación, tú eres mi norte, y en ti voy a confiar, en ti voy a dejar todo, Señor. Voy a depositar mi confianza en ti, y en ti, Señor, voy a caminar de ahora en adelante. Dios de los cielos, hoy permite que ellos puedan buscarte, que ellos puedan, Señor, tener ese tiempo especial contigo y se puedan aferrar a ti, y que ellos puedan decir: Señor, no entiendo, no conozco, pero te sigo. Voy a aferrarme a ti y voy a hacer lo que tú me digas, porque sé que eso me va a garantizar ir a un lugar de bendición. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo en tus hijos, y que a partir de ahora ellos sean sensibles a esos velos que pueden caer en su vida. Líbralos de todo mal y manténlos en bendición. Te lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, un placer haber compartido con ustedes en este tiempo. Nos vemos en un próximo momento. Chao, chao. Suscríbete a este canal, activa la campana para que te lleguen todos nuestros temas, dale me gusta y comparte este tema. Hay alguien que lo necesita. Y déjanos los comentarios en la parte inferior de este video. Dios te bendiga.